Lo puntual. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo bien. ¿Se escucha, se ve bien la pantalla mía ahí? Sí, Bueno, sí, espectacular. bueno. Bueno, espérenme un segundito y ya comenzamos. Gracias a los que están conectados. Hay algunos amigos ahí. Me alegro. La idea de hoy es hablar un poquito sobre el seno maxilar, sobre injertos en el seno maxilar para la futura, o la inmediata colocación de implantes para la inmediata o futura rehabilitación de la boca del paciente. Eso es toda la cadena por los cuales vamos a charlar un poquito hoy de diferentes experiencias que he tenido, algunas, muchas más practicadas que otras, por un tema de llegar a la técnica, digamos, de llegar a los artilugios, más bien de llegar a los instrumentos que se necesitan para algún tipo de sistema para la elevación del seno maxilar. Así que bueno, la idea es hacer una charla entre amigos, como les decía, y bueno, para hacerlo un poquito más amena, capaz que las preguntas y alguna que otra consulta las pueden ir escribiendo en el chat, y por supuesto que al final las vamos a contestar y vamos a charlar un poquito. El tema del seno maxilar, desde que comencé a hacer mi especialidad en implantología en la Universidad de la República Oriental del Uruguay, siempre fue una cirugía muy linda. Me gusta mucho más hacer este tipo de cirugía que colocar implantes. Es una cirugía que muy interesante, que siempre uno aprende las dos técnicas básicas cuando comienza a estudiar esta especialidad, que las vamos a hablar un poquito ahora, la técnica de Summers y la técnica de elevación por ventana lateral. Pero a medida que vas colocando un implante que otro, van pasando los años, nos vamos poniendo un poco más canosos, y tiene la suerte de viajar por algunos lugares del planeta, bueno, vamos conociendo diferentes otros sistemas que son realmente interesantes, y que yo siempre que fui bastante curioso con el tema de la implantología, de las marcas de implantes, los sistemas de implantes, también se puede encontrar en la literatura científica y en diferentes países diferentes sistemas de ganar altura y ganar ancho en el seno maxilar cuando no tenemos la posibilidad de colocar implantes sin hacer ningún tipo de maniobra previa. Así que bueno, vamos a comenzar. Yo los enumeré en 7, pero bueno, puede llegar a verse otra, pero como no tuve ni siquiera una experiencia, no quise colocarlas. Así que bueno, en principio vamos a comenzar con una pequeña introducción, historia de cuándo nos comenzamos a meter en el seno maxilar, una reseña básica de lo que es la anatomía y la histología, y sí, para después entrar en las diferentes 7 técnicas de elevación del piso del seno. Las dos primeras son las más conocidas por todos nosotros, técnica de Summers y técnica de ventana lateral. La técnica de balón o técnica de Miambe, técnica con la utilización de fresas Dask, técnica de la hidroelevación, el transporte del piso del seno maxilar, y la técnica con fresas densa o fresas de óseo densificación. Después, ¿qué tipos de situaciones, más allá de la técnica que utilicemos para elevar ese seno, ese piso de seno, qué situaciones tenemos que tener en cuenta, anatómicas, básicamente, del antro de Highmore, cuando previamente vamos a hacer un diagnóstico para elevar ese piso de seno, cuando estamos en la cirugía y a posteriori también. Y después, encasillarlas un poco, ya que son 7 técnicas diferentes. No todo es 100%, por supuesto, en biología, pero sí pensar en qué tipo de seno tengo, qué medidas tengo, qué anchos tengo, para cuál utilizar una u otra técnica. Como introducción, todos sabemos que desde tiempos muy remotos el hombre ha intentado sustituir todos los dientes
dientes perdidos por otros elementos que rehabiliten la función del sistema y, por supuesto, que también la estética. Se han encontrado momias donde a posteriori de la muerte del paciente, del individuo, se embellece el cadáver colocándole diferentes tipos de piezas, propios dientes humanos, restos de marfil, etc. Los procedimientos quirúrgicos y prostodónticos necesarios para tal fin, que es la rehabilitación del paciente, han ido evolucionando en la constante necesidad de lograr rehabilitaciones más eficaces y satisfactorias. Y personalmente lo intento hacer lo más simple posible. Antes, esta es una ortopantomografía de un paciente que yo lo llegué a ver, es un paciente italiano, debe estar fallecido a esta altura porque ya era bastante veterano, hace como 15 años, donde vemos las típicas en mandíbula, los implantes en lámina, las agujas que colocaban más bien lo que es toda la implantología italiana, y en el maxilar los típicos implantes superiósticos que se usaban en el momento, en los cuales era una cirugía bastante agresiva, donde se hacía el colgajo del paladar, se tomaba una impresión del hueso para después encerar como si fuera un esqueleto de cromo, un esqueleto, vaya a saber de qué metal, por supuesto que no era titanio, y en una segunda cirugía se colocaba esta estructura, se cerraba el colgajo, se esperaba unos meses para después cargar los muñones que salían hacia afuera de las mucosas. Hoy en día intentamos hacer este tipo de cirugías. Conceptos All on 4, conceptos All on 6, 5 implantes en mandíbula, pero siempre intentar de hacer la rehabilitación correcta con la menor injuria al paciente, aprovechando sí los remanentes óseos que tiene el paciente, pero siempre protéticamente guiados, y realizando una rehabilitación que funcione a lo largo de los años, y que sea estética y que sea, por supuesto, que sea higienizable. ¿Tá? Ese es el punto hacia donde vamos nosotros con nuestras cirugías. La tecnología, obviamente, que nos ha ayudado, y durante los últimos años han producido avances tecnológicos como la cirugía guiada, que nos ayuda increíblemente, no solo en la colocación de implantes, sino también algunas técnicas para elevar el seno maxilar. Y por supuesto que tener lo que antes era bastante prohibitivo económicamente, tener modelos estereolitográficos para una simple elevación del seno maxilar. Hoy en día en cualquier consultorio podemos tener impresoras 3D resinas, donde podemos llegar a tener el hueso propio del paciente antes, en la mano, antes de realizar la cirugía. Y por supuesto que vamos a hablar de seno maxilar, por ende vamos a hablar de zona posterior del maxilar, todo lo que es esa zona bastante característica del sistema estomatognático del paciente. ¿Qué dificultades vamos a encontrar en esta zona? ¿Y por qué? Porque es una de las primeras zonas que más rápidamente se desdenta. Recordemos que está presente el molar 6, y por un tema de tiempo, de mayor uso de ese diente por cualquier paciente, es una probabilidad de que el elemento sea extraíble a lo largo del tiempo. Hay una disponibilidad ósea vertical insuficiente, mucho más cuando el paciente comienza a perder los molares, y en su gran mayoría es una zona de mayor prevalencia de un hueso tipo 4, un hueso muy trabicular, un hueso tipo 3, tipo 4, donde la neumatización y la colocación de implantes tiene que ser bastante efectiva para que no falle una osseointegración. Historia un poco de él, cuando los dentistas nos comenzamos a meter en el seno maxilar, que era un territorio exclusivamente médico, de otorrinos. Comenzó Philip Boeing allá por 1960, donde este señor fue uno de los primeros en colocar injertos en la zona del seno maxilar, pero no para colocar implantes. Comenzó a colocar injertos autólogos para, a posteriori, con un fresón, desgastar la zona de la cresta maxilar y así poder tener un espacio para colocar prótesis removibles convencionales.
ahí comenzó la era del aumento en altura y en ancho del seno maxilar. Ya más en nuestra época, ese fue el año que nací yo, en 1977, la primera técnica que realizó Gil Tatum, que fue la que todos conocemos, el aumento de altura y ancho del seno maxilar a través de una ventana lateral en su pared anterior. Exclusivamente la hizo para ganar altura. Y en 1980, altura y ancho, perdón, en 1986, Tatum modifica esta técnica dividiéndola en dos. Una exclusivamente colocando injertos, a posteriori colocar implantes a lo largo de los 6 meses mínimo, y una segunda etapa donde realiza la elevación y el aumento del ancho del seno maxilar, pero inmediatamente colocar los implantes. Y en 1994, básicamente Robert Summers patenta su sistema de osteótomos y expansores y toda una técnica protocolizada de cómo ganar milímetros en altura y en ancho y a la vez colocar implantes inmediatamente. Una breve reseña anatómica e histológica de dónde nos vamos a meter cuando intentamos ganar altura y ancho en el seno maxilar, cosa que a veces nos olvidamos dónde estamos trabajando. No estamos trabajando en un seno, estamos trabajando en un sistema de senos. Son cámaras de aire presentes en la cara y en el cráneo, anexas a las cavidades nasales, con las que se comunican entre sí y a través de orificios, por supuesto, que están todos intercomunicados. Son todos senos bilaterales, salvo el seno efenoidal, y esto es importante, el concepto de que cuando nosotros nos vamos a meter en lo que es el seno maxilar, nos estamos metiendo en todo el sistema de senos. Cualquier falla que pueda haber en el seno maxilar puede ser fácilmente y rápidamente diseminada a través de cualquier seno, porque, como les decía, es un sistema todo internamente comunicado por orificios, y por ejemplo, cualquier infección que haya en seno maxilar puede llegar a cualquier tipo de senos, inclusive dentro del cráneo. ¿Para qué sirve? Bueno, muchos puntos en los cuales cualquier seno maxilar, frontal, etmoidal, sirven para un aligeramiento de la estructura ósea del cráneo, protector de las estructuras nerviosas del cráneo ante eventuales traumatismos. Uno cuando ve pacientes con trauma facial, por supuesto que ve un paciente donde se le destruyó prácticamente todos los huesos de la cara, pero amortigua todo el golpe que puede sufrir el cerebro. Para eso está este tipo de estructura. Aislamiento térmico del cerebro, resonador y controlador sinestésico del sonido durante la fonación. Por eso cuando estamos resfriados, como yo ahora, tengo un tono diferente de voz porque los senos se llenan de moco, las mucosas se engrosan y el sistema de fonación varía. Acondicionador termohigrométrico del aire inspirado, conserva la humedad, regulador de la presión nasal en el transcurso de la respiración y de los cambios bruscos de la presión, almacenamiento de partículas olorosas, estética facial. ¿Cómo se forman? Bueno, ahí tenemos una imagen donde, por supuesto que a medida que el niño comienza la respiración, los senos se comienzan a desarrollar. Por eso es importante que el paciente respire por la nariz, el paciente pediátrico, que no se chupe el dedo, que no muerda lapiceras, más allá de deformar el paladar, eso también disminuye la capacidad de las fosas nasales y eso también disminuye, es propenso a un hipodesarrollo de todo el sistema de senos. Se desarrollan a partir de vaginaciones de la mucosa nasal. Al nacimiento no se observa seno frontal, pero habitualmente se observan esbozos de algunas celdillas etmoidales, del seno efenoidal y de los senos maxilares. Crecimiento y desarrollo acompaña a los cambios en el tamaño y la forma de la cara durante absolutamente toda la vida. Siempre está en constante remodelación los senos maxilares, en su mayoría, porque son los más cercanos al aire inspirado, pero en realidad absolutamente todo el sistema de senos siempre está en un desarrollo constante hasta el día de la muerte del paciente. Se expande por un remodelado hasta las edades más avanzadas, pero el crecimiento más rápido, por supuesto, es en la infancia y en la adolescencia, cuando el paciente está creciendo. Anatomía e histología. El seno maxilar o el enteroheimor
También lo pueden encontrar por ahí en bibliografía un poco más antigua, ya que fue un anatomista Highmore inglés del siglo XVII, en el cual descubrió el seno maxilar y lo describió en su totalidad anatómica. Es el más voluminoso de todos los senos y es el primero en formarse. Ocupa absolutamente todo el cuerpo del maxilar y puede presentar infinidad de expansiones o prolongamientos que ahuecan los procesos alveolar, palatino y frontal del maxilar. Es importante ver eso para saber dónde yo me voy a meter. Por supuesto que nunca voy a elevar todo el piso del seno maxilar porque es muy grande. Voy a elevar la zona donde yo quiero colocar mis implantes. Por eso es importante realizar guías, ya sean digitales o guías manuales, previo a tomar la tomografía del paciente. Muchas veces es importante hacer un enfilado, ahora le vamos a ver cuál es el protocolo que nosotros usamos, para enviar al paciente a hacerse el estudio con esa guía colocada. Tiene una forma de pirámide triangular, a base interna, pared anterior, pared posterior y techo, que es el piso de la cavidad orbitaria. Entonces ustedes se preguntarán, ¿dónde está el piso del seno maxilar? Porque hay dos paredes, un techo y una base interna. Bueno, hay muchos autores que la unión de la pared anterior con la pared posterior del seno maxilar no es un ángulo perfecto, como verán en ese corte frontal y la vista superior del seno, y le llaman que es una cuarta pared. Esa zona cóncava que mira hacia adentro del seno, que forman la unión de estas dos paredes, muchos autores lo llaman como una cuarta pared, nosotros lo llamamos como piso del seno maxilar. Y por supuesto el vértice lateral y las tres paredes. Vasos y nervios. Inervación, segunda rama del trigémino, el nervio maxilar superior a través de los nervios alveolares superiores, posteriores en la mucosa, alveolares superiores medios en la pared externa, ramos colaterales del maxilar y en algunas zonas por los nervios nasales superiores y el nervio orbitario. La inervación secretora, que tenemos ahí dentro, depende del sistema nervioso autónomo y llega a través del nervio ovidiano. La irrigación, a través de la carótida externa, por supuesto, a través de la arteria maxilar interna, por sus ramas terminales, la arteria alveolar superior, infraorbitaria y la esfenopalatina. La membrana de Schneider, es importante. ¿Qué particularidad tiene esta membrana? Que es la que nosotros vamos a decolar y a tratar de que no se nos rompa y elevarla para colocar nuestro injerto entre ella y el tejido óseo. Tapiza la cavidad del seno maxilar y es muy parecida a las de todos los senos. Sin embargo, como es el seno que mayor contacto primario tiene con el aire inspirado, tiene menos vasos sanguíneos, dándole un color más pálido. Para nosotros, que lo vamos a decolar, es una ventaja. Al tener menos vasos, la cirugía es un poco más limpia, siempre y cuando no la rompamos, pero aunque se perfore en algunas situaciones la membrana, muchas veces el sangrado no es importante, lo cual por supuesto que es una ventaja. El recubrimiento es de tipo mucoperióstico y consta de 3 capas: epitelio, membrana basal y lámina propia, que contiene las glándulas seromucosas. La parte perióstica de la membrana contiene pocas fibras elásticas, por lo que es relativamente sencillo de colarla. Es otra ventaja, a diferencia de la mucosa de los demás senos. Tiene un epitelio cuboide cilíndrico ciliado, acuérdense que con el movimiento de cilia es que tira el moco hacia el exterior del seno, y una espesor variable entre 0,3 y 0,8, pero esto por supuesto que depende muchísimo del paciente, depende si el paciente es fumador, etcétera, etcétera. Por supuesto, como dice ahí, en paciente fumador puede ser muy, muy fina, inclusive inexistente, e inclusive imposible de decolar y de elevar. Puede llegar a ser una contraindicación de realizar este procedimiento. Ahí vemos bien las 3 capas de la membrana de Schneider, donde vemos un epitelio ciliado, la membrana basal y la lámina propia, donde presenta las glándulas submucosas, seromucosas. ¿Cómo vamos a clasificar el reborde residual en general? Pero sí en esta zona posterior del maxilar. Este señor Carl Misch, que falleció hace unos años, en los cuales, no sé si alguno ha leído algún que otro libro de periodoncia y de implantes, en 1984, Misch realizó estudios en 385 elevaciones de seno, utilizando exclusivamente hueso autólogo.
hueso que prácticamente hoy no se utiliza en las elevaciones del seno. Y clasificó el reborde velar residual según el espacio disponible, diferenciando en el sentido bucopalatino, en el ancho, y en el sentido, vertical, por supuesto. En el sentido bucopalatino, diferenció dos grupos, A y B. A, que tiene buen ancho, 5 milímetros o más, y grupo B, 2.5 a 5 milímetros. Mientras que en el sentido vertical lo clasificó en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, siendo tipo 1 y tipo 2 los que tienen mayor altura, ¿no? Tipo 1 es 12 milímetros o más, y tipo 3 y tipo 4 son los que tienen menos altura, donde nosotros, son los pacientes donde nosotros vamos a realizar este tipo de cirugía. El tipo 4 puede llegar a tener 0 milímetros, ser una pequeña lámina ósea, como una cascarita de huevo, y por supuesto que tenemos que elevar ese seno, ganar altura para poder colocarle algún implante. Y también la otra clásica clasificación, que tenemos 1, 2, 3 y 4 en el tipo de hueso. El tipo 1 y tipo 2 básicamente es un hueso cortical, donde lo encontramos en mandíbula, y el tipo 3 y tipo 4 es el típico hueso que vamos a encontrar en esta zona posterior maxilar, los cuales nos va a diferenciar una cirugía en un hueso tipo 2 y tipo 4, tipo 3 y tipo 4, que una cirugía tipo 1 o tipo 2 al momento de colocar implantes, por supuesto. En los dos primeros tipos, uno va a tener que fresar prácticamente hasta el ancho del implante. En el tipo 3 y tipo 4, uno tiene la necesidad de subfresar, de fresar un poco menos al ancho, para lograr ese torque que todos queremos. Más allá del seno maxilar o de colocación de implantes, siempre seguimos este protocolo diagnóstico. Modelos de estudio articulados, para ver qué, para ver relaciones intermaxilares. Recordemos que el paciente viene en búsqueda de dientes, de prótesis, no viene en búsqueda de elevaciones, si le voy a colocar hueso bovino, hueso porcino, no viene en búsqueda de implantes roscados, de implantes impactados, de conexiones. Uno le habla de eso al paciente y realmente no le interesa. El paciente viene a buscar dientes. Entonces, si no tengo una buena relación intermaxilar, es imposible de comenzar a pensar en una elevación de seno, porque muchas veces no tengo ni siquiera para poder rehabilitar. Entonces, siempre con modelos articulados, viendo bien la oclusión del paciente, tengo que estudiar ese tipo de relación. Si el paciente ha perdido tejidos duros, si ha perdido tejidos blandos, cuánto, si ha perdido esa vestibular, en altura, en ancho. Un encerado diagnóstico es importante, ya sea digital o sea manual, con dientes de stock, con cera, para ver si realmente entran dientes, entran prótesis híbridas, si hay que hacer sobredentaduras, si hay que hacer algo fijo. Esto, si no tenemos modelos articulados y encerados diagnósticos, es prácticamente imposible de conocerlo. Y cuando ya tenemos un encerado diagnóstico, vamos a lo que hablábamos hoy. Podemos perfectamente en el consultorio realizar una guía radiológica. También se pueden hacer guías digitales, pero lo más sencillo, rápido y económico para el paciente es hacer guías radiológicas con gutaparcha, encerando dientes, tomando impresiones con alginato, tomando modelos con placa, con acrílico, y colocando bien la gutaparcha previa la radiografía o la tomografía, en este caso que vamos a necesitar. Sabemos bien dónde va a ir nuestro diente. Por ende, sabemos bien dónde va a ir nuestro implante, y por ende, sabemos bien dónde nosotros queremos elevar ese seno. Tomografía, disponibilidad ósea y relación del hueso disponible con la guía que nosotros hicimos. Y ahí vemos si tenemos que hacer una elevación o no, cuánto tenemos que elevar, y en base a eso, qué técnica utilizar. Por supuesto que con la tomografía y la guía también vamos a saber cuántos implantes podemos manejar para que la prótesis, la rehabilitación sea durable en el tiempo, y los largos, los anchos, y la distribución de los mismos, según mi rehabilitación. Pero si yo no sé qué rehabilitación voy a hacer, es imposible colocar implantes. Bien, se puede colocar implantes, pero después no nos va a servir.
muchos, a veces recibo pacientes que ya están implantados, pero no se sabe ni lo que no se le quiso hacer, qué rehabilitación. Entonces es complicado. La idea es que uno coloque implantes, haga elevaciones, haga injertos, ya sabiendo qué prótesis hacer. Sino también comienzan las complicaciones. Estos son algunos videos de compañeros otorrinos, los cuales, por vía endoscópica, retiran implantes de adentro del seno maxilar. Son cirugías, a medida que uno toma práctica, no son complejas de hacer, pero si no estamos capacitados para hacerlas, mejor que lo haga otro. Y si no tenemos el alto, el ancho, para colocar implantes, más vale no colocarlo. Esperar a que alguien haga un injerto, haga una elevación, haga un injerto en bloque, lo que sea, para ganar altura. Porque si no tenemos hueso, no se puede colocar implantes. Eso parece bastante obvio, pero todavía seguimos viendo algunos casos así. Ahí son retirados implantes. Por la nariz, por supuesto. Muchas veces lo tenemos que retirar nosotros, haciendo una ventana lateral, lavando todo ese seno, eliminando toda la membrana de Schneider, que se regenera bastante rápido, pero no deja de ser otra cirugía bastante agresiva para el paciente. Y muchas veces también haciendo una contrabertura lateral, ya que para evitar infecciones de ese seno. Bueno, comenzamos con los 7 tipos de técnicas de elevación del seno maxilar. Las 2 primeras son técnicas que la mayoría de ustedes conocen, pero bueno, siempre está bueno repasarlas para ver si podemos hacer algo diferente, o si alguna de las otras que vamos a seguir hablando tienen algún contacto con ellas. La primera es la técnica de Summers, que como dijimos recién en la historia del seno maxilar, de las elevaciones, el doctor Summers en el 97 patenta su sistema de osteótomos. Es la elevación del piso del seno maxilar por vía crestal. Esta técnica muchas veces se conoce como técnica traumática. A mí no me gusta mucho decirla de esa manera porque darle con un osteótomo y un martillo a un paciente no es muy atraumático, pero sí es un poco menos traumático que realizar una cirugía por ventana lateral. Más allá que no se use martillo en la ventana lateral, el colgajo es más grande, la cirugía es un poco más ruidosa, el postoperatorio, pero bueno, no es lo mismo lo que yo puedo ganar de altura y de ancho con esta técnica que con una técnica por ventana lateral. Por principio de Pascal, el injerto va a ir pasando y decolando la membrana con estos osteótomos, que hay muchos que son con punta convexa y hay otros que son con punta cóncava, porque se van intercambiando a medida de que esa tabla ósea, esa cortical, es fracturada por los primeros osteótomos en punta. Vamos utilizando los osteótomos cóncavos y interponiendo material de injerto en el centro, entre medio. Es una técnica relativamente sencilla, pero tenemos que tener mucho cuidado porque no estamos viendo la membrana, no estamos viendo si la membrana se rompe. Y bueno, eso nos deja muchas veces alguna duda, pero teniendo un radiovisiógrafo podemos ir chequeando que el injerto no se disemina por ahí. Y bueno, podemos seguir teniendo cuidado y colocando, empaquetando un poco de injerto. No más de 3 a 5 milímetros. Ese es también el límite que tiene este tipo de elevación, ya que por el alvéolo, por el neoalvéolo que nosotros vamos a tallar, más de eso es imposible de decolar la membrana sin romper. Por supuesto que se puede intercalar osteótomos con fresas, con expansores, dependiendo del caso. Summers tiene un protocolo, pero bueno, cada uno lo puede ir modificando en base a su sistema de implantes, a su gusto, que también va a funcionar. Como estamos trabajando en zona posterior del maxilar, los osteótomos siempre, o casi siempre, van a funcionar mucho mejor que una fresa.
Recordemos que acá queremos colocar injerto y como que es un poco contradictorio sacar hueso con fresas. Lo mejor acá es despacio ir comprimiendo esas trabéculas de un hueso tipo 3, tipo 4 de la zona posterior del maxilar. Y como vemos en estos esquemas, no solamente vamos a ganar hueso hacia arriba, sino empaquetando esa médula y ganando también ancho. Esa es la ventaja que tiene esta técnica, relativamente sencilla. Este es un pequeño caso donde tenemos 9,2 de altura. En ese momento teníamos el concepto de la implantología donde yo aprendí, no hace mucho, hace 15 años aproximadamente, donde colocábamos implantes lo más largos posibles, de 13, 14 milímetros. Paredes paralelas, conexión externa, porque no teníamos otras. Hoy en día sabemos que un implante de 8 milímetros no es un implante corto. Entonces, capaz que en este caso podíamos colocar un implante de 8 milímetros perfectamente. Pero en ese momento quisimos ganar unos milímetros más y con la técnica de Summer que recién les mostré, ganamos casi 3 milímetros con un par de golpecitos de martillo. Y nos quedamos más tranquilos colocando un implante de 13 milímetros. Ahí vemos la imagen inmediatamente cirugía y a la derecha la cortical ya formada luego de 6 meses de espera. Segunda técnica, la ya clásica ventana lateral, descrita por Tatum, como les había mostrado, y bueno, es un abordaje que se practica a través de una ventana lateral, realizado en la pared anterior del seno. Es una pared donde prácticamente no hay elementos nobles, solamente una arteria, que muchas veces la vamos a encontrar y muchas veces no. Es importante estudiarlo en la tomografía, que se ve como una bolita negra en la pared externa, y de no llevarnos las puestas, intentar no llevarnos las puestas. Y si no tenemos más remedio que llevar la puesta, bueno, sabemos que está ahí y ya tenemos en la mesa quirúrgica los instrumentos y cómo reaccionar a ese sangrado que podemos llegar a tener. Se realiza con pieza redonda, siempre con pieza de mano, no trabajamos por supuesto con turbina, para evitar enfisemas, o el piezo surgery, que todos conocemos también. Una vez que se insinúa la membrana sinusal, que se va transparentando a través de la osteotomía, se procede a fracturar la ventana de forma que su arista superior actúe como una bisagra. Muchas técnicas las dejan sin fracturar la arista superior de esta ventana para que haga como si fuera una bisagra y se introduzca hacia adentro, y ese va a ser mi nuevo piso del seno. Hay otras técnicas que directamente sacan esa ventana, la guardan, colocan el relleno y después la vuelven a colocar cerrando la misma y cerrando los colgajos encima. Otras, esa ventana la trituran y la mezclan con el biomaterial. En fin, depende de cada uno lo que esté más acostumbrado a hacer. En lo personal yo introduzco para adentro esa membrana porque muchas veces al intentar despegar esa ventanita de hueso de la membrana, es ahí donde yo rompo la misma. Entonces, dejarla pegada y introducís, vas decolando la membrana y esa misma ventana va a ser el futuro piso de seno. Ahí tenemos cómo se introduce. Durante este delicado procedimiento hay que procurar no perforar la membrana, por supuesto que se debe ir decolando lentamente con un instrumental específico. Al principio yo tenía curetas caseras, después hay con mangos de espejo, se puede afilar con piedras de afilado para realizar curetas delicaditas. Instrumental de óptica también se utiliza, pero también hay instrumental específico para decolamiento de la membrana Schneider. El uso del piezo surgery es importante porque el mismo spray que está saliendo del mismo, la misma vibración del elemento de corte de este aparato, me va ayudando al decolamiento. Una vez desplazada la ventana ósea con la membrana, procedemos a colocar el material de relleno del seno vesical. Y simultáneamente o no, dependiendo de si tengo algo de altura o no, para poder anclar alguna rosca de algún implante, podemos colocar o no los implantes en el mismo momento, siendo llamada la técnica inmediata, técnica de elevación de piso de seno con la colocación inmediata de implantes. Luego de colocado el biomaterial para ganar altura y ancho del seno, se puede aislar toda la cavidad
a través de una membrana resorbible de barrera que excluya las células de tejido blando de mi colgajo que lo voy a cerrar. No es imprescindible. En realidad yo pocas veces lo hago, porque en realidad, salvo que tenga un ancho muy fino, donde sí es importante perder 1 o 2 milímetros de pared vestibular para colocar implantes. Pero si yo tengo ancho de sobra y lo que quiero ganar es altura, no le veo la ventaja de colocar una membrana, porque si algunas células de tejido blando se me meten en mi injerto en la zona vestibular, no me va a influir para nada la osteointegración de mi implante. Pero no está mal colocarlo, inclusive membranas de PRF, pero membranas resorbibles para aislar, como cualquier otro injerto en bloque, o de regeneración alveolar, que sí están 100% indicadas. En esta técnica de ventana lateral no está mal, pero no es imprescindible, digamos. Bueno, concentrados plaquetarios sí, utilizo hace más de una década. Cuando comencé a hacer implantes me interesó muchísimo esto. Al principio tenía una centrífuga común y silvestre de laboratorio, pero después, aprendiendo las técnicas de Chucrún y de toda la gente que patentó todo esto, se sabe que hay que utilizar centrífugas específicas para la técnica, y ahora vamos a ver por qué. Con la propia sangre del paciente, sin tener absolutamente contacto con nada, sin colocarle absolutamente nada a la misma, se pueden generar membranas protectoras y de regeneración de tejidos blandos, que ya está científicamente comprobado que es así, de tejidos duros no tanto, pero mal no le hace, y el postoperatorio del paciente es totalmente diferente a utilizar estos concentrados que cuando no se utiliza. La toma de sangre es muy sencilla y nunca se tiene contacto con la misma. Se puede hacer sin guantes, pues se utilizan mariposas, se utilizan tubos de ensayo al vacío, en los cuales uno pincha el sistema de la mariposa y automáticamente se comienzan a llenar. Y bueno, como ven ahí, utilizamos tubos de tapa roja y de tapa amarilla. En los tubos de tapa amarilla, el concentrado plaquetario va a quedar en forma líquida, que lo podemos mezclar con biomaterial, con algunos, con la mayoría, no con todos. Y en los racos de tapa, en los vacutainers de tapa roja, son tubos que tienen sílice, que van a reaccionar con el concentrado, lo cual lo va a coagular, y con un kit específico para formar esta membrana, con determinado peso específico. No se puede utilizar cajas de endodoncia, ni mucho menos, porque la tapa que va a formar las membranas, que le va a retirar el exceso de líquido, tienen un peso específico para formar estas membranas de PRF sin romper su entramado de fibrina. Ahí estamos retirando con una jeringa. Ese es el único momento donde tenemos tiene contacto con el aire, el PRF líquido que tomamos del paciente, para después generar el llamado sticky bone o el hueso pegajoso, que en la gran mayoría de los pacientes lo utilizo no solamente por las propiedades que tiene, sino por la facilidad que me da para llevar al sitio, al lecho receptor, el injerto de esa manera que suelta. Se pierde mucho menos, se puede compactar mucho mejor, inclusive machacando membranas de PRF y mezclando a todo el sistema. ¿Cómo voy a...? Como les decía, utilizo una centrífuga específica para esto. Y bueno, como siempre quiero hacer las cosas lo más sencilla posible, hay protocolos para hacer PRF en membrana, y hay protocolos para hacer PRF de manera líquida. Varios autores, entre ellos un argentino que se llama Jorge Marcos Pérez, que es amigo mío, tengo el placer de ser el amigo, hizo un manual muy sencillo, donde llega a la conclusión de que con una sola centrifugada, digamos, colocando tubos rojos y tubos amarillos, se puede conseguir ambos, tanto PRF membrana
como PRF de manera líquida. Yo utilizo, son 2.700 revoluciones por minuto, 12 minutos, o sea, le retiramos sangre al paciente, la colocamos en la centrífuga y en esos 12 minutos aprovechamos a dar anestesia al paciente. Cuando ya está anestesiado, el PRF ya está hecho. Y esta centrífuga tiene 280 G, que es la fuerza gravitacional específica para estas técnicas de PRF, que es la posición, la inclinación que tiene el tubo de ensayo en la centrífuga, que me va a generar una fuerza diferente según la graduación de la misma. Y bueno, la maniobra de Rosenlich, no sé si lo conocen a este señor, es la maniobra que todos le hacemos decir al paciente cuando despegamos la membrana y para ayudarnos también a despegar la membrana. Respirar bien fuerte, muchas veces se le tapa la narina opuesta al paciente, que respire bien fuerte por esa narina. Eso nos va a dar dos conceptos. Una, que si la tapita que nosotros tallamos se mueve, estamos prácticamente seguros de que esa membrana no está perforada, sino el globo pinchado no se mueve. Si no se mueve cuando el paciente está en esta maniobra, ojo, porque ahí en algún lugar de la membrana es donde se pierde el aire. Y el segundo punto de esta maniobra, que está interesante que el paciente lo empiece a hacer lento cuando yo estoy decolando la membrana, porque me está ayudando. Muchas veces un tip interesante para utilizar es cargar un eyector convencional en el equipo y colocárselo en la narina donde yo le estoy operando al paciente. Entonces voy a tener una fuerza constante de presión interna en el seno maxilar que me va a ayudar al momento de que yo estoy haciendo el decolamiento de la misma. Es como tener piolas adentro del seno maxilar que me están tironeando suave con la fuerza de un eyector convencional de saliva, desde adentro de mi nariz, ayudándome a tirar hacia arriba mi membrana de Schneider al momento que yo la estoy decolando. ¿Y cómo hago la osteotomía? ¿Con fresa o con piezo surgery? Todos comenzamos a hacerla con fresa, redonda, número 8. Pero si tenemos la opción de tener un piezo surgery, de alquilarlo, es extremadamente superior, por muchas razones. Seguridad del cirujano, es un instrumento que no tiene corte en tejido blando, si lo sabemos utilizar con la delicadeza que tiene, no hay que presionar, no hay que hacer fuerza. Es un instrumento que tiene luz directa, que tiene un spray de suero que me ayuda muchísimo. Miren el campo blanco que hay en la elevación que estoy haciendo con un piezo surgery y el campo rojo que hay en la elevación que estoy haciendo con una fresa. Es totalmente diferente. Esas micropartículas de suero que tira el aparato me genera una vasoconstricción que me deja una visión perfecta. El corte es mucho menos agresivo, el postoperatorio del paciente es mucho menos ruidoso, y por supuesto que tenemos la seguridad la casi seguridad de no romper la membrana, porque estos aparatos no cortan tejido blando. Y bueno, en una técnica donde yo voy a hacer un injerto porque me falta hueso, voy a buscar un instrumento que me saque menos hueso. No tiene sentido que yo vaya a colocar hueso y hacer este tipo de zanjas para realizar esa ventana. Cuanto menos hueso retire yo, mucho mejor. Porque después esa tapita que voy a introducir va a ser más grande que una tapita donde yo le saqué prácticamente 2 milímetros a toda la redonda. Pero bueno, sé los costos, soy consciente y muchas veces utilizamos fresas. Si utilizamos fresas, al principio utilizaba las que utilizaba para hacer osteotomía, para terceros molares, dientes retenidos, pero es mucho mejor, mucho menos agresiva para la membrana utilizar fresas diamantadas, grandes, no finas, porque las finas rompen la membrana. Pero una fresa diamantada para pieza de mano número 8 es la de elección si la voy a hacer con pieza de mano. Y bueno, como Tatum hizo dos grupos, una es inmediata a la colocación del implante en el mismo momento que realizamos la elevación de seno. Para eso tenemos que tener algunos milímetros de altura, 2, 3 milímetros, depende del sistema de implantes que voy a utilizar.
Si es hexágono externo, si es hexágono interno, si es roscado, si es impactado. Los milímetros en los cuales yo voy a tener la chance de poder colocar los implantes en el mismo momento que estoy ganando altura y ancho en el seno maxilar. Tener la chance, digo, no siempre cuando veamos una tomografía y vemos 2, 3 milímetros, le vamos a decir al paciente, te voy a poner los implantes en el mismo momento. Es como un implante inmediato a un post-extractivo. Podemos estar más cerca de ponerlo o no, pero muchas veces los pingos se ven en la cancha, como dice el dicho. Entonces, darle esas expectativas al paciente me parecen que no corresponde. Sí, decirle que hay una gran posibilidad de que sí, pero bueno, si no, no se puede. ¿Ya? Es preferible dejar un tiempo, perder unos meses y no perder los implantes, por supuesto, los implantes y el injerto. Pero sí tengan en cuenta que para hacer esta técnica el implante no se puede mover ni tener ningún micromovimiento dentro del injerto, si no va a fallar todo. Tiene que al menos enroscarse en algunos milímetros de hueso remanente de la cresta. Enroscarse o impactarse. O la técnica diferida, donde la colocación del implante va a ser en un mínimo de 6 meses después de realizada la elevación. Y digo un mínimo de 6 meses porque no hay un tiempo específico, estricto. No es lo mismo que si yo hago una elevación y coloco medio gramo de hueso, así yo hago una elevación y coloco 2 gramos de hueso. Es evidente que cuando coloco 2 gramos de hueso voy a tener que esperar un poco más. Pero nunca voy a esperar menos de 6 meses. Pero hay elevaciones de seno en las cuales yo le voy a reentrar para colocar implantes al año. Depende del caso, si es para una pieza o si es para todo un maxilar, un hemimaxilar. Técnica 3, técnica Miambe o de balón. La técnica son siglas, se llama Minimal Invasive Entrant Membrane Balloon Elevation. Es una técnica del 2006, en la cual yo tuve la chance de hacer en Buenos Aires con el doctor Gustavo Reales, en un curso específico de concentrados plaquetarios, seno maxilar, que nos mostró esta técnica bastante interesante, donde se realiza tomando como punto de partida la técnica de cateterismo cardiovascular que se utiliza. Se ha desarrollado el sistema Miambe, que consiste en una elevación de la membrana sinusal por medio de un protocolo mínimamente invasivo, inflando un dispositivo de silicona relleno con suelo fisiológico, siempre vía nido alveolo. Se puede alcanzar una elevación de hasta 13 milímetros. Podemos hacer una elevación en un hueso tipo 4, donde no tenemos altura. Siendo posible realizar el injerto y la colocación del implante en el mismo acto quirúrgico con un postoperatorio excelente y poco ruidoso para el paciente. Ahí vemos cómo es el protocolo, que viene con fresas redondas de diamante para comenzar a romper la cortical y no cortar la membrana de Schneider. Puretas específicas para tal fin. Hay muchos insertos del piezoeléctrico similares a esto, una de ellas se llaman pata de elefante, en los cuales se va a colocar y apoyándose en las paredes de nuestro neoalvéolo vamos a ir decolando un poco la membrana para después insertar el inflador de esta técnica, que en su parte interna presenta como un globo y una jeringa Carpule similar, con cartuchos de suero, en los cuales el reloj que presenta en la punta me va a medir la presión y la cantidad, en una tabla que viene en el sistema, la cantidad de suero colocado equivale a X milímetros de elevación. Luego de inflada este balón y por supuesto de estar decolada la membrana a través del mismo, es un balón de silicona muy, muy blanda, en lo cual el suero se va a ir metiendo en cualquier elemento anatómico del seno sin romper la membrana. Se desinfla el balón y por el mismo sistema se coloca el injerto, que ya viene incluido en el mismo sistema, porque son injertos bastante corredizos, son una especie de pastas, si no, no podrían pasar por este sistema de mangueras. Acá vamos a ver un caso, un pequeño video, donde ven que la cortical del hueso, y después no hay más nada. Son casos extremos.
donde es interesante realizarlos cuando vamos a colocar 1 o 2 implantes, porque es muy complicado estas elevaciones de senos para hacerlas manuales con ventanas laterales. La ventana la vamos a hacer muy pequeña, lo cual me va a dificultar la visión, la colocación de las culetas, y bueno, estos sistemas son interesantes para este tipo de casos. Ahí comenzamos a romper la cortical con las fresas de ellos. Ahí vamos con los insertos pata de elefante para comenzar a hacer el decolamiento de todo el borde de mi preparación. Colocamos el sistema de balón, vamos inyectando el suero. Ahí ven las medidas de pascales, siempre se llega aproximadamente a 2 pascales, dependiendo, y vamos girando ese mango de carpule, símil carpule, para ir enviando suero a ese globo que me va a ir inflando y decolando la membrana. Es un sistema muy seguro, pero bastante caro. Aproximadamente 2.000 euros sale cada sistema, con el suero, con el injerto bovino en forma de pasta, en el cual después de desinflado el balón y retirado de adentro del seno, se va a colocar con el mismo sistema. Ahí están los cartuchos, ahí están colocando el inserto. Después de retirado van a ver la misma maniobra que nosotros hacemos de metano lateral, se puede hacer perfectamente acá para ver que la membrana está intacta. Si la membrana estuviera rota, no haría ese movimiento de globo. Se puede utilizar algún osteótomo para expandir hacia los costados, romper la cortical, como si hiciéramos una técnica de Summers, para después colocar el inserto. Ahí se prepara y se puede colocar manual y después se va colocando con el mismo sistema. Si se coloca manual, es a ciegas prácticamente. Con el mismo sistema, hace que es otro inserto diferente que muchos doctores no lo tienen, o no lo consiguen, o no se compra directamente y se coloca manual. Es bastante más engorroso porque los orificios son finos como el diámetro del implante, ¿no? Bueno, seguimos. 4. Fresas Dask. Bueno, la técnica con este tipo de fresas que es muy sencilla y no requiere de artilugios como el sistema anterior, artilugios muy complejos, son fresas que se consiguen en países limítrofes, Argentina, Uruguay se consiguen, pero muchas de ellas vienen con todo un protocolo que si los comenzamos a utilizar a menudo ya nos podemos ir haciendo nuestro propio protocolo. Déjeme un segundito acá, se me paró acá, se me trancó acá. Bien. Es una técnica por ventana lateral en la cual se desgasta la totalidad de la ventana donde nosotros tallábamos en la técnica de ventana lateral y introducíamos adentro del seno. En esta técnica, la fresa la va a desgastar en su totalidad. Por esta razón se puede ser mínimamente tallada en pequeños espacios. Esa es la ventaja que tiene la técnica. Espesores en senos donde el espesor vestíbulo palatino es mínimo, en los cuales una ventana me chocaría con mi pared palatina, con mi base de la pirámide de lo que sería el seno maxilar. En esos casos es donde yo puedo generar espacios y decolar perfectamente la membrana utilizando este tipo de fresas, gastando toda la ventana del seno. Es una fresa por lo general desdiamantada, es una media esfera, en los cuales yo voy a irme apoyando donde yo quiero realizar la membrana, gastando todo ese hueso, pero con la seguridad de que la fresa está confeccionada para no lastimar tejidos blancos. ¿Ah? Luego que gasto toda esa membrana,
Volvemos a los insertos, que son casi todos similares, depende según la técnica. Este también es un inserto pata de elefante, en los cuales me apoyo en el borde, en el marco de mi osteotomía que realicé con esta fresa, para comenzar a hacer el decolamiento de mi membrana todo alrededor de mi ventana. Después vamos cambiando los insertos para decolar. Después la técnica es similar a lo que es la técnica de ventana lateral. El decolamiento, la colocación del injerto, en fin. Vamos a ver un caso. Que no es así. Ahí estamos utilizando la fresa, ven que gasta hueso, pero la membrana no la gasta, ni la rompe, ni la lastima. Es interesante darle bastante irrigación porque es una fresa bastante voluminosa. Tiene piedras de diamante, pero también ellos dicen que está confeccionada con un sistema de piedras de diamante específicas para no romper la membrana. En este caso hacemos 2 ventanas. Ahí estamos utilizando aditamentos para hacer el decolamiento, que pueden ser manuales o pueden ser manejadas a través del contraángulo sin problemas. Esos son aditamentos de decolamiento de la membrana, los clásicos. Esos primeros me los hacía con mangos de espejo, curetas, y ahí tenemos la maniobra clásica para darnos cuenta de que la membrana está intacta. En este caso es una elevación de seno inmediata a colocar implantes, porque teníamos en algunos sitios de esa primera imagen tomográfica algo de alto. Estamos colocando el injerto. Se hicieron 2 ventanas porque en el centro no íbamos a colocar implantes y como le decía hoy, es una técnica para regenerar hueso perdido. ¿Para qué vamos a hacer una ventana enorme gastando hueso donde yo voy a colocar hueso? Es como medio contradictorio. Ahí colocamos implantes conexión interna de 5 milímetros, implantes anchos para la zona posterior. Roscados en este caso, de bordes pulidos que quedan afuera siempre del hueso, en contacto con la encía. Todo lo que es pulido a espejo es favorable para el contacto con la encía. Todo lo que es tratado es favorable para su integrarse. Por lo general utilizamos injertos bovinos, salvo alguna que otra técnica que el fabricante, como vamos a ver ahora, nos dice que utilicemos ese hueso, pero por lo general utilizamos injertos bovinos de tipo Bayós, colocamos membranas y ya dejamos colocada los tornillos cicatrizales porque nos quedó un buen torque en esos implantes de 4 milímetros, de 5, perdón. Ven todo, que prácticamente todo lo largo del implante está en contacto con el hueso. Técnica 5, hidroelevación. Esta es una técnica que se utiliza muchísimo en Israel. De hecho, la conocí por un colega uruguayo israelí
y después la conocí en Colombia por una empresa israelí que vende sus implantes en esa zona, en el Caribe, que es la empresa Paltom. Es muy interesante. Tenemos dos diferentes, llamémosle, sistemas o marcas, pero la técnica es muy similar. ¿tá? Es la técnica Iraise y la técnica Diva. Pero los dos son hidroelevaciones. Es una técnica similar a la de Miambe, con un balón, pero acá no hay balón. Acá directamente se inyecta el suero suelto para que se vaya escurriendo entre el hueso y la membrana de Schneider, y con la ventaja de que va suelto, entonces puede solventar tabiques, divertículos y cualquier tipo de fracciones que haya dentro del seno sin romper la membrana. Se hace a través de la misma osteotomía. La ventaja también sigue siendo hacer una sola osteotomía, estas técnicas de las llamadas atraumáticas, pero a mí me gusta decirle levemente traumáticas, pues son todas traumáticas. Hacer un colgajo, hacer un agujero en el maxilar a un paciente es una cirugía traumática. Menos traumática que otras, pero sigue siendo traumática. Pero tiene la ventaja de que donde yo voy a hacer un solo agujero, un solo alvéolo, y por ahí voy a hacer la elevación de mi membrana. La forma del implante Iraise, el cual presenta un canal, son implantes huecos, y a través del propio implante yo voy a inyectar el suero para decolar mi membrana, y también voy a inyectar mi biomaterial regenerativo. Siempre todo a través del propio implante, que después, por supuesto, lo voy a dejar colocado ahí. La desventaja que tiene es esa, que tenemos que comprar todo el sistema. Tenemos que hacer la técnica con este tipo de implante, que como ven ahí, es un implante hueco, que primero se comienza a romper la cortical, como siempre, como en todos los casos, llegar hacia la cortical más alveolar del seno. Iraise es de la empresa Maxilent de Israel, que todavía no está, tengo entendido que no está acá en América, pero sí la Paltom, que es un sistema muy similar, que ahora lo vamos a ver. Por supuesto que el postoperatorio con este sistema es mucho más tranquilo en el paciente, mucho menos edema que una ventana lateral. También tiene sus inconvenientes de costos y de conseguir el sistema, pero es interesante que lo conozcamos. Al principio se coloca el implante hasta llegar a romper la propia cortical. Ahí lo trancamos con un aditamento que viene del sistema, y donde a través del mismo yo voy a colocar mi solución salina para que comience el decolamiento de mi membrana, como ven en las imágenes. Todo siempre a través de mi implante. Esas fresas tienen tope en las corticales, se paran solas, para después ir colocando esa otra con punta de diamante, en los cuales tiene un hombro inferior mayor que me va a hacer tope en la cortical sin romper la membrana. Vamos a colocar mi implante hasta ese tope y a comenzar a irrigar mi solución, para que ella misma se vaya incurriendo entre todos los defectos que pueda llegar a tener el seno y de manera poco traumática me vaya decolando la membrana. ¿Ven que es una jeringa con suero? No es más que eso. Que después obviamente lo voy a retirar con la propia jeringa y me va a venir con algo de sangre, en fin, pero la membrana ya está decolada. El sistema viene con una doble jeringa para mezclar y activar mi injerto, en los cuales queda de manera bastante cremosa, como si fuera un chantilly, algo así, de esa consistencia, en los cuales a través del propio implante lo vamos a colocar. Todo el sistema de ductos del implante está por encima de lo que es mi conexión a la parte protética. O sea, no se mezcla, hay un tabique dentro del implante que no me mezcla todo lo que es injerto con mi tornillo protético, por ejemplo.
que me puede llegar a dificultar. Después que se hizo la elevación y el relleno, se coloca el implante hasta su posición infraósea o subósea, en los cuales yo lo voy a dejar colocado, y por supuesto que después realizamos la rehabilitación. Tiene esa ventaja de que es bastante mínimamente traumático y de poder colocar el implante en el mismo momento. Es una elevación de seno inmediata. La segunda técnica de hidroelevación, que sí está en América, está en algunos países caribeños, Colombia, Panamá, porque se vende a través de la empresa Palto, es la técnica DIVA, Dynamic Implant Valve Approach. Es muy similar, un poco menos compleja que ERAISE, pero es similar, es una hidroelevación a través del propio implante y una colocación de mi material de injerto a través del propio implante. También el kit viene completo con el implante, con el injerto que ellos utilizan, que no se puede por supuesto utilizar nada diferente porque no es un injerto particulado, sino es un injerto bastante cremoso. Ahí tenemos el implante donde la parte superior tiene con un tornillo específico, ese, que independiente de mi tornillo protético. Ese tornillo es simplemente para aislar la zona hueca del implante, donde yo voy a colocar mi solución salina y mi injerto, con mi zona roscada para mi tornillo protético. No se comunican entre sí. Las fresas son muy similares a ERAISE, primero se utilizan fresas redondas diamantadas, después estas con tope en hueso cortical. Este sistema utiliza esto manual para fracturar esa cortical del seno y comenzar a hacer el decolamiento de la membrana a través del propio implante, como dijimos en la anterior técnica. Ahí vamos a ver que sangra a través del implante, lo cual es bueno, significa que estamos decolando hacia la membrana, y comenzamos a inyectar mi suero, tanto volumen como yo quiero, elevar. ¿Tá? Tantos centímetros cúbicos de suero inyectado es tanto centímetros cúbicos de injerto que yo voy a colocar. A medida que voy haciendo la elevación, puedo ir introduciendo algo más mi implante, con torquímetros, con cricket, con motores, para que se forme esa carpa, ya que en mi ápice implantario voy a tener mi cortical fracturada. Y a través del propio implante, como ven, se puede colocar perfectamente mi injerto. Luego voy a colocar ese tornillo en el cual me va a separar las dos cavidades y me va a dejar el implante, ese tornillo de titanio, me va a dejar como si fuera un implante convencional, colocado con una tapa, y después realizar mi rehabilitación a los meses, 3, 4, 5 meses. Siempre depende de la cantidad de injerto que coloque. Pero una vez que coloco mi tornillo tapa de la zona hueca del implante, el mismo se trata como un implante convencional. Este es un caso en el cual ahí estamos fracturando la membrana con martillos de plomo, con ese aditamento, y tenemos el implante que es hueco de la mitad para arriba. Lo dejamos a medio colocar para comenzar a hacer la hidroelevación. Después colocamos el tornillo separador y ahí tenemos lo que ganamos de altura. Técnica 6, transporte de piso de seno. Esta es una técnica preconizada por la empresa Vicon, que son implantes, los primeros en fabricar implantes no roscados, implantes impactados, implantes de aletas. Son los primeros en realizar y en trabajar con implantes cortos, implantes de 5 milímetros, implantes de 6 milímetros. Y son los primeros en que siempre dijeron de que no
en la implantología de ellos, de impactada, porque presentan, al tener aletas, los implantes presentan mayor superficie de contacto óseo, con los cuales el comportamiento del mismo va a ser diferente a un implante roscado. No es lo mismo un implante roscado corto que un implante impactado Vicon corto. No se va a comportar de la misma manera. Por eso ellos pregonizan lo que son, no le dan mucha importancia a las relaciones inversas corono-implantales. El transporte de piso de seno es una técnica también menos traumática que una ventana lateral, porque se realiza a través de mi propio alveolo. Y siempre, o casi siempre, dependiendo del caso, dependiendo cuál extremo sea, voy a poder colocar mi implante inmediatamente de elevado el seno. Consiste en la elevación de la membrana del seno maxilar y la colocación en el espacio logrado de un material que permita la formación de tejido óseo, aumentando el alto para una colocación inmediata, la mayoría de las veces, o futura de implantes. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar osteótomos, expansores, cinceles, curvos y rectos, ¿tá? Que todos van a ir de a medio o de a 1 milímetro, dependiendo de lo que utilicemos. No sé si conocen algunos, perdón, el sistema de implantes Vicon, pero la caja quirúrgica de Vicon es realmente una caja de ingeniería, ¿tá? Tiene absolutamente piezas increíbles donde uno puede colocar implantes mucho más en esta zona posterior del maxilar con la mano, desde lo cual te da una seguridad y una tranquilidad de no romper absolutamente nada, porque estamos fresando con la mano. Vamos a demorar un poco más, por supuesto, pero acuérdense que estamos trabajando en una zona bastante compleja y muchas veces en casos bastante extremos donde prácticamente no tenemos hueso y podemos llegar a colocar implantes de 5 milímetros de alto. Esta empresa no te asegura el éxito del tratamiento si no utilizamos un biomaterial que también ellos comercializan, que es el Cytography, y es un biomaterial en el cual funciona a la perfección, pero personalmente lo utilizo cuando utilizo esta técnica, cuando trabajo con implantes Vicon y cuando utilizo técnicas de transporte de piso. Es un fosfato beta tricálcico de fase pura. Este tipo de Cytography es la marca comercial, pero este tipo de fosfato beta tricálcico también lo utilizan muchas empresas de regeneración, con la particularidad de que solo debe ser humedecido con sangre. No puede ser humedecido con PRF, ni con suero, ni con otro tipo de solución. Siempre con la propia sangre del paciente, por lo cual, al comienzo de la cirugía, la anestesia va a ser sin vasoconstrictor, para que al momento en los cuales yo voy a sacar un poco de sangre para mojar en mi biomaterial, si hago la anestesia con vasoconstrictor, voy a tener algo de sangre, pero se me va a complicar un poco más el retiro de la misma. Después sí, que hago esta maniobra y comienzo a trabajar mi biomaterial, sí voy a anestesiar con vasoconstrictor y para generar un campo blanco en mi cirugía. Pero previo, demos medio tubo, un tubo de anestesia sin vasoconstrictor para poder trabajar. Lo mejor es en un vaso de silicona, estéril, por supuesto, para que quede de manera de cremosa, como si fuera arena mojada, este tipo de biomaterial. Es un material muy lindo de trabajar porque también queda como si fuera una crema, una arena mojada, no son granos finos, prácticamente no se ven granos, es todo un material muy, muy fácil de llevar. Se puede trabajar con transportadores de material de regeneración, que son tipo jeringas metálicas. Se puede trabajar con la mano, no hay ningún problema, porque queda absolutamente todo aglutinado como si fuera un paté. Para alturas mayores a 3 milímetros de ganancia, siempre voy a utilizar un tapón de seno, que ahora vamos a ver qué es, para estabilizar mi implante. O con malla de titanio, que también me va a servir para estabilizar mi implante, ya que el mismo va a quedar 100% en este injerto, que como dijimos recién es un paté, una crema, que en el cual si yo no lo estabilizo o con un tapón
más grande que el transporte que realicé para que me trabe en mi primera cortical, o con una malla de titanio, como vamos a ver ahora, el mismo va a perder estabilidad dentro de mi injerto y por supuesto que se va a perder, tanto el implante como el injerto. Y si no tengo la seguridad ni la experiencia para fijar ese implante dentro de mi injerto, lo hacemos en 2 tiempos sin ningún problema. Ahí estamos colocando. Esto que es dorado es el implante, el tapón de piso de 6.5 por 2.5, que me va a estabilizar el implante que ya lo estoy colocando dentro de mi neoalvéolo. Y el tapón, que está perfectamente adaptado a mi implante, sin tornillos, acuérdense que Vicon no tiene tornillos, es un sistema cono-morse puro de 1 a 2 milímetros, prácticamente son paralelas las paredes, en las cuales la propia fricción que se genera dentro de su cámara de vacío me va a generar la retención. Esa es la gran ventaja que tiene el sistema, que no utiliza drivers, ni tornillos, ni torquímetros. Entonces, este tapón de seno lo que me va a generar es una estabilidad del implante dentro de mi injerto, ¿no? Porque es un tapón más ancho que el implante, en los cuales se me va a trancar en mi primera cortical que realicé. Si no puedo estabilizarlo en casos extremos donde esa primera cortical sea muy fina, puedo estabilizarlo con una pequeña malla de titanio atornillada al tapón. Como no tiene tornillos el sistema Vicon, la tapita del implante, que en los sistemas arrojados es una tapita de latón atornillada, es una tapita de plástico negra, en los cuales a esa tapa de plástico negra yo voy a atornillar mi malla de titanio y después con un tornillo de una cortical vestibular y de una cortical palatina voy a estabilizar la malla con el implante incluido dentro de mi injerto. Ahí vemos el tapón negro de plástico en los cuales voy a fijar mi malla. Ahí estamos utilizando los osteótomos, los cinceles, depende del caso, es lo que yo voy a ir utilizando. La ventaja de utilizar los osteótomos es que tiene el mismo diámetro que el implante que voy a colocar. Entonces sé que voy a transportar un piso con el mismo diámetro del implante que voy a colocar y el implante va a ir rozando en las paredes, no así mi tapón de seno que me va a trabar en esa zona. Vemos un pequeño video y vemos cómo se fractura esa pared cortical. Lo voy a mostrar de nuevo porque se ve clarito. Cuando la pared se fractura y mi osteótomo sube y enseguida baja, significa que la membrana no se rompió, sino el osteótomo, por supuesto, que se me introduciría. Siempre son pequeños golpecitos, muy pequeños. El martillo que trae Vicon es un martillito muy pequeño, por esa misma razón, ¿tá? Para tener cuidado de no romper la membrana y de colocar el implante de manera más atraumática posible. Este es un video muy bueno que nos dio el doctor Stefano Carelli de Italia, donde con estas animaciones fantásticas nos muestra este sistema de transporte de piso de seno con la inmediata colocación de implantes impactados Vicon. Anestesia sin vaso, colección de sangre para preparar mi biomaterial, mi cintógrafo. Anestesia con vaso, colgajo. Cinceles curvos para comenzar a hacer ese tallado manual del piso de seno. Son curvos pero también tienen diámetros, los cuales me va a ir guiando para mi implante. Porque siempre el implante corresponde a los diámetros de estos cinceles. En el caso que tenga que hacer algún transporte mayor o para colocar 2 implantes continuos,
Vamos a utilizar los cinceles rectos y hacer una especie de rectángulo de piso de seno que nosotros lo vamos a transportar. Luego que hacemos ese marcado con el bisel, vamos a ir con los osteótomos, terminando esa fractura de la cortical y comenzando a transportar ese piso que tallamos. Podemos utilizar también fresas manuales, expansores, para agrandar ese tallado de manera muy segura. Es muy seguro trabajar con fresas que cortan para un lado y compactan para el otro. Y como la manejamos con la mano o con revoluciones mínimas, Vicon trabaja fresados con revoluciones de 50, 40. Las mismas revoluciones que yo en los roscados coloco en mi implante, el sistema Vicon fresa. Sin irrigación, porque a esas revoluciones no se levanta temperatura. Por supuesto que demoramos más, pero siempre tenemos la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, sin bajando las probabilidades de hacer alguna macana. Y por supuesto que recolectando el hueso de esas fresas, que es prácticamente el mismo, el hueso intacto, ya que fresamos a 50 revoluciones sin suero. Ahí estamos preparando el cintógrafo con la sangre del paciente, en los cuales, cuando lo vamos a colocar con este instrumento, con esta jeringa transportadora, va a terminar de hacer mi decolamiento de la membrana. Ayudados por el propio biomaterial, que como les dije, es una especie de paté, de crema, con muy pocos granos, lo cual minimiza también la rotura de la membrana por alguna arista de algún gránulo. La colocación de este biomaterial me hace la función de cureta. Ahí tenemos un tapón, que viene en una bolsa estéril, por supuesto, pero es un tapón de seno en el cual yo voy a colocar en mi implante para posicionarlo dentro de mi injerto. Aquí tenemos el posicionador. La caja de Vicon es fantástica, es una reliquia, da pena hasta de usarla a veces. Ahí tenemos el implante, donde tenemos la tapita del implante, es un tapón de plástico. Que por supuesto, al colocar un tapón de seno la tengo que retirar. Lo agarro con la mano porque eso es plástico, lo saco y coloco mi tapón de seno dentro del sistema Morse con o Morse puro de mi implante Vicon. Lo llevo a posición, la membrana ya está elevada, el injerto ya está colocado. Con martillos, pequeños golpes, esas aletas del implante van a ir friccionando. Recuerden que el osteótomo que utilizamos tiene la misma medida exacta del implante, entonces va a ir rozando y generando cierta estabilidad al momento de que voy colocando el implante. Una vez que entra el implante, queda en su totalidad dentro del seno, dentro del injerto, lo cual le va a dar estabilidad este tapón de seno que, al darle esos golpecitos del martillo, va a ir encastrándose en la primera cortical. Cierro mi colgajo y el 100% del implante quedó en mi injerto. Elevación de seno inmediata, colocación de implantes. Pero muy bien.
Vamos con la última. Ahí no, tenemos otro caso más, donde vemos que tenemos 2 milímetros, prácticamente nada, y 2 implantes. Igual al video animado del doctor anterior, vemos que los implantes están 100% en mi injerto, estabilizados con tapones de seno. Luego de mínimo 4 a 6 meses, depende también de la cantidad de injerto que ponga, se va a ver esa corticalización gracias a mi membrana que va a generar. Otro pequeño caso con estabilización con malla de titanio. ¿No? En ese caso, como ven ahí, dejamos algo del tapón plástico que trae el implante en su kit, en su presentación, porque nos va a servir para colocar mi tornillo de osteosíntesis para estabilizar mi placa junto con el implante. Ahí tenemos. Colocamos el implante dentro del seno, inmerso en mi injerto, y estabilizamos la malla y indirectamente a mi implante con 1 o 2 tornillos en vestibular y 1 o 2 tornillos en palatino. Ahí tenemos la radiografía y el implante a posteriori rehabilitado. Séptima y última técnica, con fresas densas. ¿Qué son las fresas densas? Es el concepto, es el protocolo de osteodensificación. No sé si llegaron a utilizar alguno de ustedes este tipo de fresas, pero realmente son más que interesantes, no solamente para elevación de seno maxilar, sino para colocación de implantes y para densificar y no retirar hueso, sino comprimirlo en casos extremos de ancho y de elevaciones de ancho y alto de falta de hueso. Este señor Sarah Weiss fue el inventor, el que llevó a cabo este sistema de fresas, y que, a diferencia de todos los instrumentos que utilizamos los dentistas, los implantólogos, los maxilofaciales, todos giran en sentido horario, todos, turbinas, piezas de mano, micromotores, contraángulos. Este sistema trabaja en ambas direcciones, sentido horario y sentido antihorario. Por supuesto que hay que tener un motor quirúrgico el cual lo permite, pero hoy en día la gran mayoría lo permite. ¿Por qué? Porque este tipo de fresas en sentido horario cortan hueso y en sentido antihorario compactan hueso. ¿No? Tiene la ventaja de que voy a hacer una osteotomía para un lecho implantar, y sin retirar la fresa voy a cambiar mi sentido de giro de la misma, y ese hueso que corté lo voy a ir compactando en las trabéculas óseas en cual yo tengo en el lecho. Entonces, puedo ir tallando y expandiendo con las mismas fresas sin gastar hueso. ¿No? Gastándolo, pero colocándolo en las propias trabéculas, mucho más en donde estamos trabajando nosotros, en la zona posterior del maxilar. Como vemos ahí, podemos colocar implantes bastante más anchos que el propio hueso remanente del paciente. Es como utilizar los osteótomos, pero de manera más segura, sin martillos, con estas mismas fresas, y con la seguridad de que no voy a retirar hueso que yo voy a tallar, porque tampoco sería lógico donde yo voy a retirar hueso donde a mí me faltan, zonas donde me faltan. ¿Tá? Tiene todo un protocolo bastante complejo de estudiar, pero bueno, si las voy a utilizar el kit de fresas densa, es de la empresa Versa, si mal no recuerdo. También se venden acá en América. Tengo que saber bien todo mi sistema de protocolo porque cada fresa va a una revolución diferente, son revoluciones bajas, se utiliza muy poca irrigación también para no perder mi hueso que estoy retirando en ese momento. Acá vamos a ver un pequeño caso donde ¿por qué viene este caso de fresas densas en elevación de seno? Porque la compactación se hace hacia los costados, pero también la compactación se hace hacia arriba. ¿Ah? Siempre y cuando yo rompa
mi cortical. La compactación de hueso es en toda la circunferencia de la fresa. Siempre las primeras fresas, sí, la empresa Versa, como les decía, ahí está el kit de fresas densa. La primera fresa es la típica fresa piloto de 2 milímetros de paredes paralelas, donde sí voy a utilizar bastante irrigación y las revoluciones son mucho mayores a las que voy a utilizar después. Como ven, luego de romper mi cortical, la compactación, la densificación que me genera este tipo de fresas va a ir expandiendo mi maxilar, pero también aumentando mi distancia vertical. Por supuesto que son como todos expansores, sistema de expansiones, son para utilizar en huesos tipo 3, tipo 4. Por supuesto que se mezcla hueso biomaterial para ganar ancho y ganar altura, más allá de que compacte y densifique hueso autólogo del paciente que recién acabo de fresar, pero siempre es conveniente compactar también biomaterial. A menor revolución, sin irrigación, vamos a ir compactando nuestro biomaterial, que nos va a generar un decolamiento y una elevación de ese piso de seno maxilar en los cuales nosotros le queremos ganar unos milímetros. En sentido antihorario, acuérdense que densifica, en sentido horario las fresas cortan. Sin irrigación, densificando mi biomaterial, comprimiendo mis lagunas óseas, mis médulas que tenemos en esta zona del maxilar. Y después la colocación de cualquier tipo de implante. Ellos también venden implantes, la empresa Versa, pero podemos colocar absolutamente cualquier tipo de implante, siempre sabiendo, por supuesto, los anchos y los largos de las últimas fresas que pasemos. Ahí se ve cómo podemos ganar unos cuantos milímetros y por supuesto que realizar la colocación inmediata de mi implante al mismo tiempo que estoy ganando altura. Es una técnica exclusivamente para huesos trabeculares, huesos tipo 3, tipo 4, que es la zona donde nosotros estamos trabajando. Y esas fueron las 7 técnicas. Las primeras se conocían, las otras capaz que algunos sí, algunos no tanto. Personalmente tengo experiencia con las primeras y con todas ellas las pude utilizar, pero las que tengo más experiencia, por supuesto, son las clásicas. Pero sí está bueno tener en cuenta y conocerlas de que existen y que en algún momento las podemos llegar a utilizar, pero técnica de fresas DAG es muy similar, muy sencillo de utilizar. Más allá de las técnicas, tenemos siempre que tener en cuenta algunas situaciones anatómicas específicas del seno maxilar cada vez que le estoy entrando al mismo. Relaciones dento-alvéolos sinusales. No es lo mismo hacer una elevación de seno en esta situación clínica, en los cuales me falta una sola pieza, en los cuales mis espacios son mínimos, mi ventana lateral, en el caso que utilice esta técnica, va a ser mínima. Me voy a encontrar muchas veces con raíces, ápices de los dientes vecinos. Es mucho más complicado hacer una elevación en esta situación que en un maxilar
edéntulo. Tabiques e divertículos. Fundamental estudiar este tema utilizando cualquier técnica. ¿tá? Y estos tabiques y divertículos solo, sí o sí, solo, se pueden ver, se pueden estudiar con tomografías. Y no solo con la plancha, sino jugar con los archivos DICOM de las imágenes en mi computadora y ver bien, porque muchas veces los cortes son cada 2 milímetros y me puedo comer algún tabique o algún divertículo que no lo veo, y después en la cirugía sí, lo cual me va a dificultar, o me va a hacer abortar muchas veces la cirugía. Así que, por supuesto que no se hacen elevaciones con ortopantomografías, ni mucho menos con radiografías periapicales. Siempre que le voy a entrar a un elemento que es 3D, en los cuales adentro puede haber infinidad de cosas que no la veo con una imagen 2D, voy a necesitar sí o sí una tomografía. Y bueno, si el tabique es completo o no, también me va a limitar mi cirugía. Muchas veces tengo que hacer 2 ventanas, si el tabique es completo. Si el tabique es incompleto y está más bien hacia vestibular, puedo hacer una sola ventana en la cual internamente se puede colar la propia membrana sin ningún problema. Arteria velar posterior superior. Importante estudiarla, no tenerle miedo, también la vamos a estudiar exclusivamente con una tomografía, por supuesto que con otra imagen no, y la vamos a ver en los cortes frontales, en la pared vestibular, y lo que tengo que ver es, por supuesto, su grosor, y si yo, planeando mi ventana lateral, en el caso que la haga, me la voy a llevar puesta o no. Y si me la voy a llevar puesta, ¿cómo me la voy a llevar puesta? Y cómo puedo lograr cohibir esa hemorragia que, si bien el paciente no se va a morir, es una hemorragia que me ensucia la cirugía. Muchas veces, si no me doy cuenta, te pone algo nervioso porque no ves, y es bastante compleja de hacer si el corte lo hacemos y la arteria se mete para dentro del hueso, de cohibir esa hemorragia. El 80% de esa arteria está aproximadamente a 15 milímetros de la cresta alveolar hacia arriba, lo cual me da una chance importante de hacer mi ventana lateral por debajo de la misma. Pero en un 20% es donde esta arteria está en menos de esos 15 milímetros de altura con mi cresta alveolar. Entonces, como decíamos hoy, se estudia en cortes frontales en la pared vestibular para tener una idea de dónde la vamos a encontrar. Mucho más si el paciente ya tiene la guía colocada, como hablamos hoy al comienzo de esta presentación, con marcas de gutapercha, en fin, para mí guiarme y hacerme todo lo que sería una reconstrucción 3D del maxilar en mi cabeza previa cirugía. Mucositis de la membrana, también. ¿Cuántas veces vemos tomografías con engrosamientos de membranas sinusales? Bueno, está bueno tener algún amigo otorrino que me indique algún tipo de medicación para la cual cohibir un poco este tipo de mucositis. Muchas veces se usan corticoides intrasinusales, determinados pus por día, depende del paciente, pero es bueno entender que es mucho más sencillo y menos problemático realizar una elevación de la membrana sinusal sana y sin mucositis, ¿tá? Pero sí estudiar bien al paciente, si son mucositis crónicas, si son agudas, pacientes fumadores, en fin. Mucoceles y pseudoquistes de retención, por supuesto, también no es lo mismo hacer una elevación con un mucocele, un pseudoquiste encima, por el propio peso que tiene la patología. Muchas veces no se hace nada, pero sí, si yo justo ahí voy a elevar, voy a poner material, tengamos en cuenta algo de que vamos a tener apretando mi injerto. Muchas veces está indicado la resección, siempre y cuando me llegue a molestar o a comprometer mi injerto. Lo fundamental que tenemos que ver cada vez que vamos a entrar al seno maxilar es que el ostium esté intacto, que está abierto. Recuérdense que nosotros nos vamos a meter en el sistema de senos paranasales. Y si el paciente presenta ese ostium de manera patológica, el paciente tiene el ostium cerrado, en fin, eso es lo que tenemos que ver antes de realizar cualquier tipo de cirugía en el seno. Muchas veces imágenes, planchas tomográficas nos llegan
a divisar el ostium, lo cual nosotros tenemos que pedirle al técnico que me deje ver. Más allá que por supuesto que no vamos a llegar hasta ahí, ni con el decolamiento, ni con el injerto, pero sí nos tienen que dejar tranquilos de que eso está abierto y que el seno va a funcionar o está funcionando de manera bien. Y bueno, un poco cuando veo estas 7 tipos de técnicas de elevación del piso, del seno maxilar, o de la cuarta pared, un poco las encasillé, depende de la técnica, depende de la situación clínica. Y aproximadamente llegamos a la conclusión de que, en base a toda esta charla de hoy, que la técnica de Summers la vamos a utilizar donde necesitemos 1 a 5 milímetros más de altura. Ventana lateral, todos los casos de neumatización extrema. La técnica Miambe o técnica de balón para implante unitario y senos con tabiques múltiples. Fresas Dask, acuérdense que era la que gastaba esa ventana, donde tengo poco ancho vestíbulo palatino que no me permite chocar mi ventana lateral. Por eso la gastamos toda y el tejido blando de la membrana de Schneider se puede decolar hacia cualquier lado. Hidroelevación para implante unitario y senos con tabiques múltiples, más extremos que cuando utilizamos técnica Miambe. Recordemos que acá colocamos el suero suelto, sin ningún tipo de artilugio de silicona, como el globo o el balón de la técnica Miambe. El suero suelto entre la membrana y mi cortical me va a generar ese decolamiento, sorteando cualquier tipo de artilugio anatómico, como un tabique, o cualquier otro mucosele, cualquier otra situación anatómica del seno maxilar, el líquido suelto dentro del mismo no me va a generar ningún tipo de situación que no quiero que pase con mi membrana. Transporte de piso. Neumatización extrema, si se hace en un tiempo, es exclusiva para implantes impactados. Si voy a colocar a futuro implantes roscados, se puede perfectamente, pero no es una técnica que el fabricante me dé la seguridad de que va a funcionar si coloco implantes roscados en el mismo momento que hago el transporte de piso. Y la última que vimos, la osteodensificación, o las fresas densas, donde necesitemos 1 a 5 milímetros más en la altura, y también generar una expansión de la tabla. Por ejemplo, molares inmediatos. ¿Ah? Si yo necesito elevar, y también tengo una cresta alveolar fina, las fresas densas son la técnica ideal, porque voy a ganar altura y voy a ganar ancho. ¿Ah? Y bueno, estimados, por acá llegó la charla de hoy. Estos son mis contactos, para los que quieran consultarme, para los que quieran que le pase algún tipo de artículo científico de cualquiera de estas técnicas, que están más que comprobadas. No tienen más que escribirme ahí a mis redes sociales, a mi correo electrónico o a mi número de WhatsApp. Quedo a la orden para lo que necesiten. Y bueno, cuando andemos por Montevideo, algunos de ustedes no tienen más que llamarme y juntarnos. Porque esto es academia y amistad, como preconizamos en la Sociedad Uruguaya de Implantología y Prostodoncia, que tengo el orgullo de presidir. Así que bueno, por acá los dejo, que tengan buenas noches, y el que quiera consultarme algo lo puede hacer, si no lo puede, esto creo que se está grabando, va a quedar colgado en la página de la asociación, de la SUIP. Así que bueno, cuando quieran, estamos por acá. Vamos a ver si hay algún chat. Bueno, saludos por todos lados. Bueno, lo mismo. Un abrazo a todos y a todas, y bueno, nos estamos viendo y cuídense. En breve nos vamos a ver. Que pasen muy bien. Gracias por estar. Todo, doctor, que pase muy bien. Chao, Mauricio. Gracias. Buenas Nos vemos. noches. Que pase bien. Chau, chau.